A ver, saludos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Una cosita que hay que aclarar bien es este problema que ha habido ahora en Israel, el ataque de Hamas, los misiles que cayeron. Tengo información, la última información que leí fueron 6.300 misiles que fueron lanzados desde territorio de Gaza sobre Israel. Yo veo a muchas personas, incluyendo cristianos, pastores, muy confundidos. Y sentía la necesidad de hacer este video porque veo personas confundidas. Y yo les pregunto, hay muchas personas ahora defendiendo la existencia, la permanencia de ese grupo militar, Hamas, en el territorio de Gaza. Y yo siempre les pregunto a esas personas, ¿tiene Israel derecho de existir? ¿O es los palestinos, los famosos palestinos, los únicos que tienen derecho a existir? ¿Por qué digo esto? Porque está bien que las personas inconversas que no conocen a Dios, que no han leído la Biblia, que no tienen una cultura histórica acerca de quién es Israel, de cuál es el papel de Israel, está bien que esas personas ignoren esto y quieran que Israel desaparezca. Porque yo siempre he dicho en mis estudios, en mis clases, en mis comentarios, que el odio que se le tiene a Israel es un odio no humano, es un odio que el origen es diabólico, teológicamente hablando, ya lo expliqué, porque si vamos a hablar de la historia que no es teológica, si lo analizamos desde un punto de vista solo histórico, si excluimos a Dios de todo esto, bueno, Israel es un país guerrerista que tiene ambiciones de expansionar, de expandir su territorio, y ya, es así sencillo. Y es un país que quiere adueñarse de otros territorios y es un país malo. Pero si lo analizamos desde el punto de vista bíblico, si le creemos a la Biblia, si le creemos a Dios, entonces ya la explicación es otra. Y veo muchos pastores, muchos líderes diciendo que Israel no está en el plan divino, que Israel cayó, que Israel se apartó y que ya Israel no es la nación escogida por Dios. Déjame decirle una cosa, el misterio de la permanencia de Israel es una prueba irrefutable del cuidado, la providencia, la bendición divina de Elohim sobre Israel. El único país, la única nación que regresó a su territorio después de más de 1000 años, desde el 71, cuando el general Tito asedia Jerusalén, que los judíos arrojan el aceite hirviendo sobre la cabeza de los soldados romanos. Tito crucifica a más de 3000 judíos. Desde el 71 después de Cristo, Israel fue esparcido por las naciones del mundo, dejó de existir como nación. Pero mucho antes de eso, yo tengo un video que lo subí al canal que ya expliqué eso. En el 721, en el 536, Asiria y Nabucodonosor invaden a Israel también. El único país, la única nación que regresa después de tantos años a su territorio, con su himno, con su bandera, con su religión nacional, con su cultura judía, es Israel. Nunca ha pasado eso. Los imperios nacieron, se desarrollaron, se expandieron y desaparecieron. Ninguno de esos grandes imperios que usted y yo conocemos en la historia, llámese Grecia, llámese Roma, llámese el imperio mongol, llámese Babilonia, llámese Asiria, llámese Persia, ninguno de esos imperios después que se extinguió, después que cayeron, ninguno volvió a resucitar, ni Roma. Ninguno volvió a resucitar, ninguna nación después que se extinguió, que se fue de su territorio, que fue asimilada por otra cultura, que ninguna de esas naciones regresaron. Es decir, la permanencia de Israel es extraordinaria. Y ahí usted tiene una prueba irrefutable e inconfundible del cuidado que Dios tiene sobre esa nación. Yo como teólogo
como estudioso de la Biblia, como lector de la historia de Israel, tengo que quitarme el sombrero, tengo que reconocer, tengo que bajar la cabeza y decir, Dios sigue estando al cuidado de su pueblo. Y el futuro, las promesas escatológicas para Israel están claras. Por favor, queremos aclarar eso con ciertos cristianos, ciertos líderes que no ven en Israel un propósito divino, que ven a un Israel humano, a un Israel al que Dios abandonó. Cuidado con eso. La promesa dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y hay una serie de versículos bíblicos que explican esas promesas, que corroboran, que afirman esa promesa de Dios, del cuidado que Dios tiene con Israel. Es verdad que ahora está en un proceso como históricamente siempre ha estado. Israel siempre ha sido rebelde, pero no por esa rebeldía Dios lo va a abandonar totalmente. Históricamente sabemos que Dios los dejó muchas veces caer bajo la bota y la dominación de otros imperios, de otros países, por su rebeldía. Algunos me dicen, sí, pero Israel está en un estado de rebeldía que no tiene comparación, porque es el país que más pecado comete, es el país. Y ahora cuando entraron este ataque que hubo, había hasta una estatua de un Buda, eso es cierto, todo eso es cierto, pero no por eso Dios los va a abandonar. Y un pseudo pastor o pseudo cristiano en las redes sociales que publicó diciendo que Israel estaba totalmente olvidado por Dios. Estaba totalmente olvidado por Dios porque Israel había cometido muchos errores, muchos pecados y Dios los desechó, lo dice la Biblia. Y citó algunos versículos que sí, Dios dice, si cometes esto, si no obedeces esto, yo te desecho. Eso es verdad que la Biblia lo dice, pero a la misma vez Dios los desechaba por un tiempo y los volvía a tomar. Y yo le pregunté a ese pastor, bueno, vamos a suponer que sí, que al pueblo que es rebelde y que no acepta el mandamiento de Dios, Dios lo desecha. Y entonces la iglesia está en el plan eterno, la iglesia no ha pecado, la iglesia no ha sido desechada, o el único que ha pecado es Israel. Entonces cuidado, porque si Dios desechó a Israel por su pecado y su maldad, también desechó a la iglesia. Mucho cuidado con usted decir a quién Dios desechó y a quién Dios escogió. Mucho cuidado. Entonces quería hacer este video hablando de estas cosas porque yo creo que sí, que hay que orar por Israel. Yo tengo fe en Dios, yo soy una persona que tiene fe y yo creo que Israel está presente en la mente de Yahvé. Yo creo que Israel está presente en la mente de Elohim, de Adonai, del Shaddai, del Roy. Y entonces solo nos queda a nosotros que somos un Israel espiritual, solo nos queda orar por Israel. Nadie quiere que muera el inocente. Yo no quiero que mueran niños en Gaza, ni en Palestina, ni en ningún lado de la tierra. Nadie quiere que muera el inocente. Pero mucho cuidado cuando culpamos a Israel de lo que está haciendo y nos olvidamos de quién empezó el problema, de quién empezó la guerra. Y siempre pregunto, ¿ya devolvieron los rehenes? ¿Ya devolvieron los rehenes? Los que tienen los rehenes judíos no lo han devuelto. Entonces la paz de Elohim sea con Israel. Dios te bendiga.